Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, voy a dar un espacio, unos 3 minutos para que entren. Compartir. Bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Voy retrocediendo para... Bueno, vemos que hay tiempo. No voy a dejar... Bueno... Bien. Vamos a ver cuántos están. 11. Veo que bastantes pero, saber, que ha habido problemas. Yo estuve 4 días, no hace mucho, con problemas de señal también, de Tigo, del Wi-Fi. Ojalá no estén molestando en otra zona, y ya por eso no, que falten compañeros, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, es que me voy a parar porque me está molestando mucho, estar sentado mucho, estoy de pie ahorita, con tal que me escuchen bien, ¿verdad? No se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me voy a mantener de pie desde acá. Bien. Bien, bueno, continuamos. Entonces estamos en el segundo ejemplo, ¿verdad? Entonces estos dos ejemplos son de maximización. Entonces se hace lo mismo, ¿verdad? Que con el ejemplo anterior. Aquí tenemos nylon, es una desigualdad igual a 6x más 5y menor o igual que 450. Y algodón 3x más 5y menor o igual que 300. Entonces, para cada desigualdad hacemos el mismo paso. Entonces, un método es que hacemos para y igual a 0, ¿verdad? Para hallar los intersectos. Para x igual a 0. Entonces, sustituyendo, me queda 5y igual a 450. Despejando para y, pasa a dividir 5. Esto es igual a 90. Entonces, forma el intersecto 0,90. Y para y igual a 0, así, sustituyendo solo para uno de ellos, ¿verdad? Porque estamos hallando los intersectos para la ecuación correspondiente a la desigualdad. O sea que utilizamos el igual solo para graficar la recta. Entonces queda 6x igual a 105, despejando como que esto no estuviera, 6 que multiplica pasa a dividir y queda 75. ¿Qué serían estos valores, verdad? Esta sería la recta, ¿verdad? En esta gráfica, 75, 0 y
El otro punto es 0,90. 0,90 que está acá. Usar, entonces se traza la recta, ¿verdad? Lo mismo para la otra desigualdad, su ecuación correspondiente sería 3x más 5y igual a 300. Entonces, haciendo x igual a 0, y igual a 0. Por partes, x igual a 0, ¿verdad? Quedaría 5y igual a 300, se hace 0x, despejando para y igual 300 entre 5 igual a 60. Se forma el punto 0,60. Si y es igual a 0, 3x más 5 por 0 sustituyendo, quedaría solo 3x igual a 300, despejando para x, 3 pasa a dividir, esto es igual a 100, se nos forma el punto 100, 0. Que lo graficamos a, perdón, 300, 0,60. Sí, 100, 0 está aquí. Sepa que está de último, ahora no indica, este sería el 100, ¿verdad? 100, 0 y este sería el 90, ¿verdad? El punto 0, 0,90, ¿verdad? Bien, entonces nos queda esta y lo mismo, ¿verdad? Que confirmamos para el área en el punto 0, 0 al mismo tiempo para confirmar que la desigualdad se cumple. Entonces para los dos, para la primera desigualdad, esto para la desigualdad, 0 menor o igual que 450 que está a la izquierda de la recta. Y lo mismo va a ocurrir con la segunda desigualdad. Evaluando en el punto 0, 0 al mismo tiempo ambas variables, 0 menor o igual que 300, entonces se confirma que el área a la izquierda de recta corresponde a segunda desigualdad. Entonces sería esta área, ¿verdad? Que está en azul, que corresponde al sistema de desigualdades. Entonces la solución se va a encontrar en uno de los vértices que forman la región sombreada, ¿verdad? Entonces los puntos, los vértices serían A, 0, 0, que es este, ¿verdad? El punto B, 0, 60, que es este. El punto C, 50, 30 y el D, 75, 0, que es este, ¿verdad? Es decir, este sería un punto de los vértices. Entonces en uno de estos puntos está la solución. Ahora, pero este que está subrayado, el que está subrayado para encontrarlo, tuvimos que usar una operación, ¿verdad? Ahora, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones lineales, porque es donde se intersectan ambas rectas, es decir, 6x más 5y y 3x más 5y igual a 300. 6x más 5y igual a 450 y 3x más 5y igual a 300. Entonces podemos usar aquí cambio de método. Podemos usar la regla de Kramer, ¿verdad? Regla de Kramer mediante determinantes. Sacamos la determinante de los coeficientes, que sería 6 por 5 menos 3 por 5 que da 15. Luego, la determinante 1, que es sustituyendo la primera columna por las constantes, ¿verdad? Del sistema de desigualdades, 450 y 300. Entonces nos daría 750, el producto de este menos el producto de estos dos. Y la determinante 2, que vamos a sustituir en la segunda columna por las constantes, porque es el que nos va a dar el valor de Y. Es igual 6 por 300 menos 3 por 450 igual 450. Entonces podemos usar el método regla de Kramer y el de operaciones entre renglón. Entonces hice dos ejemplos, cualquiera el que les resulte más fácil, ¿verdad? Por tanto, entonces el valor de X va a ser delta 1 sobre delta. 750 entre 15, 50. Y Y va a ser delta 2 entre delta, que es 450 entre 15, que es igual a 30. Entonces, el punto donde se intersectan ambas rectas será el punto 50, 30, que es el que está acá. Este es el punto 50, 30. Punto 50,
30, ¿verdad? Aquí la mitad, ¿verdad? Que esta operación no da exacto, ¿verdad? Bien, entonces el último paso sería evaluar los puntos de los vértices, ¿verdad? De la región que ya están dados, el subrayado es el que se encuentra, ya sea por regla de cráneo o operaciones entre renglón, y se evalúan en la función objetivo, que es de las utilidades que se espera de cada producto. En este caso son banderas, ¿verdad? Del Motagua y el maratón. Entonces el punto 0, 0, este punto no se toma en cuenta porque da 0, ¿verdad? Entonces evaluamos en los demás puntos. Entonces para punto 0,60, 12 por 0 más 15 por 60 igual a 900. En el punto donde se intersectan las dos rectas, 12 por 50 más 15 por 30, 1050. Y en el punto que es el intersecto en X, 12 por 75 más 15 por 0 igual 900. ¿Cuál es el más alto de estos? Este. Entonces, el valor que maximiza la ganancia Z ocurre en el punto 50, 30. Entonces, digamos, esa es la solución. Un problema de programación lineal. Nos da el valor que maximiza la utilidad. Ahora, ustedes me preguntarán, hemos visto tantas en esta y otras clases de la relación de ganancias y productos, ¿cómo se sacan? Estas ecuaciones se sacan por regresión lineal, son operaciones de estadística para hallar una ecuación algebraica, ¿verdad? Para que tengan una idea de la aplicación de estadística. Pero claro, en estos ejemplos ya nos dan las ecuaciones. Entonces esto es por regresiones, es que se encuentran estas ecuaciones, ¿verdad? Bien, entonces estos son los ejemplos de problemas de programación lineal metodográfico, ¿verdad? Maximizar que la solución se va a hallar en uno de los vértices, ¿verdad? De la región factible, ¿verdad? Del conjunto de desigualdades que son las restricciones del problema. No se pregunta dudas acá para si hay. Ahora, si el problema fuera de minimización, que la mayoría son de maximización, ¿verdad? Pero si fuera de minimización para costos, la solución no se halla en el más alto, sino que se haría lo mismo, pero la solución se hallaría en el más bajo, ¿verdad? En el valor más bajo, después de evaluar la función objetivo Z en uno de los vértices. Pero claro, son situaciones diferentes, porque entonces, para maximizar, entonces se halla el valor más alto y para minimizar el valor mínimo. Pero la mayoría de estos ejercicios son de maximizar, lo que vamos a ver. Bueno, no sé, preguntas de lo anterior para continuar. Dudas, bueno, cualquier cosa, pregúntame, me pueden interrumpir, ¿verdad? En el momento que activan su micrófono, me pueden interrumpir. Bien, esto es lo del tema 1, ¿verdad? De la clase de hoy, ¿verdad? Ahora, tablas simples. El tema 2. Pasamos a tablas simples. Son 3 temas los que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero el 2 es como la introducción, ¿verdad? Del método simple. Pero ahorita, el tema 2 son ejercicios de manera que tengamos bien claros los conceptos ya para el último tema, que es un poquito más largo, ¿verdad? Pero si no se tiene claro esto, entonces, por eso vamos a ver este tema, tomando el esquema de que usa el libro de texto de Arja Larner, ¿verdad? Bueno, el método geométrico, tabla simple, el método geométrico de inspección de vértices llegan a ser imprácticos como métodos de solución de problemas de programación lineal cuando el número de variables es mayor de 2 y en especial cuando el número de desigualdades es grande. En el caso de estos problemas más complejos, existe una alternativa denominada el método simple, que representa una manera natural y económica de calcular los extremos
y se posan ciertas construcciones y operaciones que son básicas en el método. En este método las desigualdades se convierten en igualdades, introduciendo variables de holgura. Entonces tenemos que x más 3y menor o igual que 2, como desigualdad es menor o igual que 2. Aquí menor o igual que 2, ¿verdad? Que 2. Se introduce una variable de holgura t que suma, ¿verdad? Es decir, si la desigualdad es menor o igual que 0, la variable de holgura que se introduce suma. Por tanto, la desigualdad se expresa como ecuación. Es decir, x más 3y de menor o igual que 2 se convierte, después de ingresar la variable de holgura t, en x más 3y más t igual a 2. Esa es la variable de holgura que, para sustituir, que se convierte en una ecuación, con la condición de que t debe ser mayor o igual que 0. Las variables originales x, y, se llaman las variables estructurales o de decisión, es decir, las originales. Y la variable t introducida se conoce como variable de holgura. Entonces una desigualdad, introduciendo una variable de holgura, se puede convertir en una ecuación, ¿verdad? Este es el ejemplo de una desigualdad. Ejemplo 1. Entonces aquí nos dan, dice, suponga que un problema de programación lineal conduce al sistema de desigualdades. Entonces aquí aparece x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y menor o igual que 1.5, 2x más 3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual que 2.5. Entonces introducimos variables de holgura t, u y p para las tres desigualdades, que no son de no negatividad, excepto las dos primeras que son de no negatividad. Es decir, que estas no las incluimos, solo las que no, porque estos solo nos dicen que deben ser positivas. Entonces de aquí, entonces como hay tres desigualdades, se van a introducir tres variables de holgura. Sería t la primera, u la segunda y b la tercera. Entonces el sistema reescrito va a quedar de siguiente manera. X mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y las variables de holguras cada una expresadas también que deben ser positivas. T mayor o igual que 0, U mayor o igual que 0 y P mayor o igual que 0. Entonces, con ecuaciones lineales, este Y menor o igual que 5 le corresponde la variable de holgura T. Entonces va a escribir Y más T igual a 5. La segunda desigualdad sería la segunda variable de holgura, se escribe 2x más 3y más u igual a 6. Y la tercera, x más y menor o igual que 2.5 se escribe como x más y más b igual a 2.5 con la tercera variable de holgura. Es decir que E para la primera, U para la segunda y B para la tercera. Entonces decimos que el problema de desigualdad se ha reducido a su forma estándar. Cuando un problema de programación lineal se cambia a su forma estándar, la solución permanece sin cambio. Hola. Sí, me escuchan, se cortó por un momento. No sé. Hola, sí, la escucho. Sí, Ahorita sí ya la escucho. sí, se perdió la señal, se cortó. No, un problema. En la señal y que ha estado fallando. Aquí también en mi lugar, el wifi se va por rato. Sí, hay mucho problema ahorita.
Bueno, nos quedamos por acá. Sí, ¿están viendo la pantalla? Sí. Disculpen, el problema está, Sí, ahí sí lo estoy viendo. ojalá no nos vaya a afectar, o tal vez nos beneficia, ¿verdad? Bien, entonces, en esta tabla simple las desigualdades se pueden convertir en ecuaciones introduciendo para cada desigualdad una variable de holgura, ¿verdad? Entonces, al pasar una desigualdad a su forma de igualdad, se dice que se expresan en su forma estándar, ¿verdad? Es decir, las desigualdades se convierten en ecuaciones introduciendo variables de holgura, ¿verdad? Ejemplo 2. Nos dice, reduzca siguiente problema de programación lineal a su forma estándar. Y nos dice, maximizar z igual a 300x más 480y. Sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y z mayor o igual que 0. Y las desigualdades, aquí aparecen 4, ¿verdad? Punto 3 más punto 4y menor o igual que 9, punto 6 más punto 3 menor o igual que 13.5, punto 4 son más bien, punto 1 más punto 3 menor o igual que 6 y x más y menor o igual que 2.5. Entonces muchos ejercicios van a salir así, varias ecuaciones, ¿verdad? En el tema 12, es la penúltima sección, pero ahí solo tienen que expresarlo. Entonces, definimos variables de holgura, como son 4 ecuaciones las que hay, ¿verdad? Que exceptuando esta de no negatividad, tendríamos que utilizar, vamos a ingresar 4 variables de holgura, sería T, U, V y W, de tal manera que las últimas 4 desigualdades se conviertan en igualdades. Entonces, para la primera desigualdad, quedaría punto 3 más punto 4y más t igual a 9, ¿verdad? La segunda desigualdad sería 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5. La tercera, 0.1 más 0.3y más b igual a 6. ¿Verdad? Y la última, x más y más w igual a 25. Bueno, aquí z, este z no va, ¿verdad? Este z no va, porque las variables estructurales solo son 2. Entonces, así el problema de programación lineal puede establecerse en la forma estándar de la siguiente manera. Maximizar la función lineal z igual 300 más 480y, en donde x, y, t, u, v, w, me faltó b acá. Tengo que arreglarlo después. Donde x, y, t, u, v
debe ser mayor o igual que 0. Es decir, que estas se pueden, para no ponerlas por separado, se pueden escribir de una sola separadas por coma y decimos mayor o igual que 0. Indica que todas deben ser mayor o igual que 0. Son las variables no negativas que satisfacen las ecuaciones 0.13, estas mismas que están acá, la diferencia que aquí escribimos la función utilidad. La función utilidad es una ecuación, esa nunca va a ser desigualdad. Entonces lo mismo, ¿verdad? Que está arriba, solo que aquí se agregó la función utilidad, ¿verdad? De maximización. Entonces aquí ya está en su forma estándar, ¿verdad? Bien, entonces esto ejercicios es de expresar en forma estándar desigualdades, ¿verdad? Es como para ir adentrándose el método, en la método simple, que ya lleva un poquito más de trabajo. Esto es como lo primero, ¿verdad? Continuamos siempre con la tabla simple. Ejemplo 3 dice. Defina las variables de holgura en el sistema de desigualdades, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, x más y mayor o igual que 3, x más y menor o igual que 9, x menos 2y menor o igual que 6 y menos x más y menor o igual que 6. Entonces aquí se deben introducir también 4 variables de holgura para estas, de este en adelante, que son 4 que son de no negatividad, ¿verdad? Entonces el nuevo sistema queda así, x, y, t, v, w mayor o igual que 0. Esto es para no poner cada uno, ¿verdad? Para no poner cada uno, x mayor o igual que 0, entonces pueden escribir así, separados por coma, las variables estructurales, que es x, y, más las variables de holgura, separadas por coma, y al final mayor o igual que 0, es decir, que todas deben ser mayor o igual que 0. Y las escribimos, x más y, estas desigualdades, x más y menos t. Ahora, ¿por qué aquí va menos t? Esta es la diferencia del ejemplo anterior. Porque cuando la desigualdad es menor o igual que 0, la variable de holgura se pasa y escribe sumando. Pero si es mayor o igual que 0, se va a escribir restando. Entonces esta es la diferencia acá, ¿verdad? Se introduce sumando cuando desigualdad es menor o igual y restando cuando es mayor o igual. Entonces ese es el único cambio que hay en este ejemplo, ¿verdad? Con respecto a los anteriores. Que la mayoría de estos problemas son de menor o igual, ¿verdad? Entonces se suman. Pero este es el caso para que observen de que puede haber, si es mayor o igual, sería la variable de holgura entra restando, ¿verdad? Porque hace las veces porque dice que esto es mayor, entonces se resta, la variable holgura dice que es una holgura negativa, ¿verdad? Le resta porque es mayor o igual. Y las demás las se introducen sumando, ¿verdad? Para esta x más y más u igual a 9, la siguiente x menos 2y más p igual a 6, y la última x menos x más y más w igual a 6. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Esto último. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Ejemplo 3. Uso de tabla simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades, plano cartesiano. Entonces, mediante la tabla simplex se puede dar solución óptima de un problema de programación lineal. Y lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simple. Tenemos, siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, 2x más 3y menor o igual que 12, 4x más y menor o igual que 14. Entonces definimos variables de holgura. Sería t mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0. Es decir, que las variables de holgura también deben ser no negativas.
Entonces, las desigualdades de no negatividad se transforman en 2x más 3y más t igual a 12 y 4x más y más u igual a 14. Y se pueden resumir en esta tabla simple, es decir, abrimos una matriz donde los primeros elementos, excepto el último, pueden ir etiquetados, es decir, con la variable que le corresponde en el sistema en las ecuaciones correspondientes. Sería x, y, t y u. Y las escribimos los coeficientes acá, ¿verdad? Y el último es la constante que está igualado. Para el primer renglón corresponde la primera ecuación y el segundo renglón la segunda ecuación, ¿verdad? Y aquí al lado derecho se le escriben la letra T y U, ¿verdad? Que es decir, que corresponde a la variable de holgura. En la tabla simple inicial, ¿verdad? TU. Entonces decimos que esta se llama una tabla simple de base TU. Porque si ustedes observan que esto queda en forma, estos 4 elementos es como una matriz identidad, ¿verdad? En forma de una matriz identidad. Entonces dice que ya las variables de holgura TU forman una solución factible. Es decir, que la solución factible debe quedar más o menos como quedan las columnas de una matriz identidad. Bien, esto lo anterior solo es expresarlo. Ahora, ejemplo 4 dice, construya la tabla simplex para las restricciones siguientes. De un problema de programación lineal, entonces aparece, aquí ya está en su forma estándar, es decir, ya introducida las variables de holgura. X más y más z más t igual a 30, 2x más 3y más 2z más u igual a 12, 5y más 2z más p igual a 6. Y la restricción de no negatividad también se pueden escribir al final, que todas las variables las estructurales y las de holgura son mayor o igual que 0. Entonces, escribiendo en la forma de tablas simples, esto nos quedaría así, ¿verdad? Una matriz y escribimos los coeficientes de cada ecuación, ¿verdad? Y exceptuando las de no negatividad, esas no se grafican, ¿verdad? Y aquí vamos a etiquetado arriba las variables, ¿verdad? Que corresponden. Miren que las de T, U y B quedan en forma de una matriz de identidad, ¿verdad? Entonces van separadas, ¿verdad? Porque T y U no pueden ir, no son las mismas. Entonces, por eso se forma una matriz de identidad, una diagonal 1. Y se dice que es de base TV, ¿verdad? Que es la que forma una matriz de identidad. De ahí el concepto de matrices que se introducen, ¿verdad? Bien, entonces las variables TV forman la base TV de una solución factible. Entonces, repitiendo que se observa de los dos ejemplos anteriores que los elementos en columna que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. O sea, lo que corresponde queda similar a una matriz de identidad. En este caso, una de 3×3 y en el anterior una de 2×2, una identidad de 2×2. Quedan los elementos. Bien. Entonces, la esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, CBF, ¿verdad? Podemos usar la sigla, particular como punto de inicio. Y entonces, a partir de ahí, transformar esta a otra solución básica factible de tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Y este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección, que es el último tema. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Entonces aquí los ejercicios, los siguientes ejemplos es cómo transformar, pasarlo de una base tal a otra base, ¿verdad? Que empiezan con la base empieza con las variables de holgura, ¿verdad?
Entonces, al emplear el método simple, nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando